Sin miedo a la vida, un podcast para que te inspires y te reconectes con los latidos de la vida. Bienvenido a la entrevista de hoy, disfrútala mucho. Hola a todos, bienvenidos a Sin Miedo a la Vida, el podcast. Estoy súper feliz de este episodio que tenemos el día de hoy. Estamos comenzando a tener estas entrevistas increíbles con personas increíbles, con historias que me inspiran un montón. Y quiero contarte un poco de mí primero. Bueno, yo me llamo Luisa Fernanda Galeano, soy colombiana, vivo ahora en Colombia, apasionada del bienestar y apasionada de la libertad. Me apasiona la libertad. Mi marca se llama Luisa Libertad y bueno, mi propósito de vida es enseñarte cómo pasar del miedo a la libertad en tu mente, del miedo a la paz, poder transformar ese miedo a vivir, esa culpa, ese sentimiento de no soy suficiente y transformarlo a ser libre, a sentirte completo en tu propia piel. Uy, me encanta. Y bueno, hablando de sentirnos completos en nosotros, para este primer episodio del podcast tengo un súper invitado que la vida es tan bonita, la vida es tan mágica, que junto a dos personas en continentes diferentes, pero tal vez con ese propósito de inspirar y de llegar a otras vidas, que es José Villarino, que está en este momento en España. José, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muy bien, la verdad. Contento y con ganas de aportar. Listo, me encanta. Bienvenido entonces a Sin Miedo a la Vida. Y el propósito del día de hoy es que nos cuentes un poco acerca de lo que es tu historia, acerca de lo que te ha llevado a este presente. Pero bueno, primero quiero que nos cuentes hoy en tu vida, quién es José, qué está haciendo José, y ya comenzamos a indagar un poco en esa historia de vida. Pues José es un chico de 27 años que trabaja, estudia y que, entre otras muchas cosas, convive con un trastorno bipolar. Digo Sí, convive, digo convive porque ni tengo ni soy. Es decir, yo soy yo y lo que hay al lado es lo que hay al lado. Entonces aprendo a convivir con esa enfermedad, patología, como uno quiera llamarlo, o como maestra de aprendizaje, y que gracias a eso he podido evolucionar mucho, aprender mucho y conocerme mucho desde mi esencia, no desde la esencia de la patología. Entonces, es como que, bueno, a día de hoy, aunque ya os contaré más adelante, estoy bien. Es cierto que hay mucha lucha detrás y mucho esfuerzo y mucho tesón por recuperar mi propia conciencia. Entonces, también por otra parte escribo poesía, escribo filosofía y algún día espero también estudiar psicología. ok, súper. Y bueno, lo que estás diciendo es tan bonito y tan importante que es no identificarse con ese diagnóstico, con esa patología. Cuéntame un poquito cómo ha sido el aprender a convivir con eso sin identificarte con el diagnóstico, porque realmente estamos en una sociedad que te dice, tienes esto y ya te llamas así y no puede ser otra cosa. ¿Cómo fue ese proceso de pronto de resignificar esa experiencia y no identificarte con el ser bipolar? ¿Cómo fue como esa transición o cómo ha sido como esa transición? La transición vino que en mi caso la parte positiva de mi proceso es que mi propósito de vida ya estaba definido una vez enfermé. Es decir, yo cuando enfermé ya tenía claro mi propósito de vida. Entonces, cuando me diagnosticaron la enfermedad, aumentó un tiempo de duelo, de toda esa parte en la que uno niega la enfermedad o no quiere asumirla, o se embulle demasiado en ella, pero tenía tan claro lo que quería ser en base a nivel profesional que me ayudó a desmitificarme de lo negativo de la enfermedad. Entonces, también una cosa que sí también quiero matizar es que no todo es idílico, o sea, hay días que a lo mejor es más que menos, pero la línea general
es que yo soy yo. O sea, la línea general es que mi propósito de vida y quién soy, mirando mi niño interior, va por encima de unas características clínicas. Porque si fuera por eso, yo no estaría aquí hablando. No estaría aquí Ujú. hablando, no habría perdido 13 kilos, no habría viajado a Alemania, no habría corrido 12 kilómetros diarios, entrado en una carrera después de 7 años de lucha por querer entrar, no habría afrontado tantos intentos de suicidio y no habría afrontado muchas cosas que en otro caso habría sido imposible. Y no habría reducido mi farmacología de 20 pastillas a meramente 4. Wow. Es decir, que cuando te diagnosticaron, igual tú ya tenías una conciencia como elevada de tu vida, o sea, como que Sí, ya sabías que no eras solamente o no eres un diagnóstico, ¿cierto? Ya tú eres vida, ya tú eres esencia, entonces eso te ha permitido avanzar y no quedarte en algo meramente como un diagnóstico, como una patología, súper bonito. Bueno. exacto. O sea, yo cuando enfermé, yo ya estaba en grado superior. Yo ya había trabajado, había hecho poesía, he hecho muchas cosas en la vida, pero estaba perdido. Entonces, para mí la bipolaridad fue el foco de restar, o sea, es decir, descubrir lo que soy y lo que no soy a la vez. Es decir, entender de dónde vienen algunos comportamientos míos, pero entenderlo como parte de patología, pero sin que esa parte cuestionara todo de lo que soy. Entenderme en algunas partes sin culpa y sin rechazo, pero el resto, que no sabía ponerle nombre, llamarlo, como yo lo llamo, singularidad psicológica. ¿A qué me refiero con singularidad psicológica? Para mí es un término en el que da igual cómo llegues a A o B a nivel de razonamiento mientras cumplas tres premisas. Respeto a uno mismo, respeto a los demás y funcionalidad. Ujú. Si tú funcionas como funcionas, de la manera que funcionas, pero a ti te sirve y cumples estos tres requisitos, nadie te puede juzgar. Entonces, en ese sentido dije, estoy cansado de negarme. O sea, para mí, mi enfermedad, o la enfermedad, mejor dicho, fue un resultado de que me estaba negando. Wow. Entonces, en ese momento, para que los que estéis viendo esto y tengáis problemas de salud mental, o cuestiones en salud mental más que problemas, eh, yo estuve en una institución psiquiátrica mucho tiempo. Fueron 4 meses, cuando la media es un mes. Pues yo en esos 4 meses dejé de fumar dentro, cuando el único hábito que hay allí de socializar es fumar tabaco. Dejé de fumar y empecé a correr. Dentro, lo que podía. Era como una cárcel al final. Luego sí que vino el COVID y demás, ¿no? Pero al cabo de un tiempo, gracias a mi entorno y a mi predisposición, empecé a hacer deporte poco a poco. Y a evolucionar y a evolucionar y a evolucionar. Pasé de ser un chico de 24 años encorvado, con barriga, con mucha medicación y con la mirada caída, a 3 meses después parecer un deportista de élite. Y tenía la misma enfermedad y la misma discapacidad. ¿Qué hubo en el proceso? La no identificación con ello. Es decir, no identificación no significa rechazo. Aceptas, pero no te identificas. Ujú. Porque si rechazas, en el fondo hay una identificación desde lo negativo. Totalmente. Ajá, exacto. Entonces, yo acepto una parte de mí, pero la otra la trabajo y la potencio, que es Ujú. reconocer mis límites. Yo tengo mis límites a día de hoy y los tendré toda la vida, no pasa nada. Pero lo que no es mis límites, potenciarlo a tope, para que los límites no se noten tanto. Claro, ok. Bueno, hablando del José antes del diagnóstico, es decir, cuando estabas sintiendo y percibiendo signos y síntomas, ¿cómo era tu vida en ese momento? Y luego, ¿cómo te aportó de pronto comprender tu cerebro y lo que estaba pasando? Pero antes de esa comprensión, ¿cómo era esa vida a nivel de tú contigo, de tus comportamientos? ¿Te sentías muy perdido en tu propia mente? ¿Cómo fue ese proceso? Pues en mi proceso era un alma perdida totalmente. O sea, a nivel emocional no sabía dónde ubicarme, a nivel de consumo me reprimía.
Es decir, llevo ya 8 años sin consumir, pero no entendí que el no consumo no era beneficioso hasta que ingresé. Es decir, yo en los primeros 4 años del no consumo de marihuana fue una represión en sí misma. Entonces, por otro lado, yo a nivel vital vivía con ansiedad, vivía sin saber qué, o sea, sabía lo que quería hacer en la vida, pero no me lo creía que era posible. Yo en el fondo, hasta que ingresé, que me di cuenta ahí, el cómo ingresé, me di cuenta que no quería vivir. O sea, si yo me hubiera desaparecido al día siguiente, no hubiera pasado nada. Y hasta que no exploté, que fue el 13 de julio de 2019, o el 12-13, según cómo se mire, yo no me di cuenta que me tiré desde los 15 hasta los 23-24 con depresión. Wow, muchísimo. Ujú. O sea, a lo mejor una distimia, a lo mejor algo leve, pero una depresión al fin y al cabo. Unas ganas de, bueno, si estoy bien y si no estoy, pues también. O sea, es decir, el hecho de darme cuenta a través de los médicos que había algo que no estaba bien, pero que tenía que escucharse, o sea, yo no lo llamo bipolaridad como tal. O sea, sí, lo llamo bipolaridad, pero si tuviera que llamarlo de alguna manera, es lo que he dicho antes, es negación de uno mismo. Es reprimir emociones toda tu vida y canalizarlas mediante huidas erróneas. Sí. Wow. Y bueno, hay personas que les da miedo confrontar eso que de pronto no está bien, que en tu caso sería como confrontar ese rechazo a sí mismos. Para esas personas que sienten que su mente, su vida está en cierto desequilibrio y les cuesta ir a donde un psiquiatra o ir a donde un médico para de pronto ver más allá y entender qué pueda estar pasando a nivel de su biología. ¿Qué les recomiendas para dejar el miedo a verse, a escuchar lo que no está bien en ellos mismos? Contra antes empiecen a poner luz, menor será la oscuridad que haya después. Si yo hubiera hecho caso en su momento a los médicos y no hubiera dejado de lado todo ese proceso, yo a lo mejor y no tendría un trastorno bipolar. Tendría otra cosa o no tendría nada porque a lo mejor hubiera estado 3 años o 5 años tomando medicación y me habría curado de lo que en ese momento eran brotes psicóticos. Yo lo que recomiendo es unificar la farmacología con la terapia psicológica, con la espiritualidad, para mí entendida desde simplemente el propósito de vida y quién eres en el mundo. Luego, si quieres, puedes indagar más, ¿no? Pero entendido es como ese punto básico de luz. Y a partir de ahí, tirar adelante. Y luego una serie de hábitos, efectivamente. Bien. Bueno, y hablando de tu experiencia en el centro psiquiátrico, hay demasiadas películas, por ejemplo, que nos muestran cómo ya vida en un psiquiátrico y todo eso, y como la idea de cómo es estar ahí. Pero cuéntanos tú, ¿cómo fue esa experiencia y qué sacaste de esa experiencia? Bueno, hay dos partes en mi historia. Una porque yo entré con un brote maníaco. Entonces, bueno, yo entré contento. Yo entré feliz. Y me junté con mis amigos que no conocía de nada, ¿no? Pero yo en el psiquiátrico viví amores, viví experiencias difíciles, viví amigos, viví una muerte, viví, o sea, sí, un suicidio de una persona. Viví de todo. Entonces, si tuviera que quedarme con algo, aunque si tuviera, me quedaba con todo, porque todas las experiencias me marcaron. No sé, yo para mí el psiquiátrico, yo me lo tomo como lo que se decía aquí el servicio militar. Hay gente que le va bien y hay gente que le destroza. Para mí, para entender el psiquiátrico, tengo que entender cómo entré al psiquiátrico. Yo recuerdo estar en mi casa, en mi cama, tenía, bueno, para resumir, tenía una percepción errónea de una persona, de mi entorno. Bueno, un entorno cercano, pero no era nadie en mi vida generalmente.
y mi forma de actuar fue agresiva. Yo nunca he sido agresivo, pero mi mente en ese momento tenía dos salidas. O emocionalmente se sumía en una depresión brutal y me quitaba la vida. O Ujú. sea, en plan, ya, en plan, si de esta no paso, me quito la vida. O me llevo a alguien por medio y me da igual lo que pase. Pero yo estoy en la vida. Entiendo que esto no es lo lógico ni es lo racional, pero fue mi forma de llamar la atención. Entonces, en ese momento actué como creía que tenía que actuar, siempre en pro. Yo en ese momento quería defender a un ser querido, a pesar de las cuestiones no muy lógicas. Reventé una puerta, bueno, una locura máxima. Vinieron la policía y cuando yo estoy, para resumir, estoy en el psiquiátrico, en la sala de urgencias, veo a mi madre que se derrumba, porque ya no podía más. Mm. Entonces, en ese momento, consciente de mí, me dicen dos opciones. Me dicen, ¿qué quieres? ¿Ingresar o te pincho en vena y te vas a casa? Yo no podía ir a casa. O sea, he destrozado todo. Entonces decidí ingresarme a conciencia. O sea, yo a pesar de luego olvidarme, yo quería sanarme realmente. O sea, yo Mm. entré con la idea de sanar. O sea, dejé toda mi vida durante 2 años prácticamente. O sea, lo tuve que parar todo. O sea, si tengo que dar un consejo a quien esté escuchando esto, es que no tenga miedo a parar 2 años de su vida para darle valor a los 40, 50, 60 que le quedan de vida. Porque si no paras, llegará un punto en el que no podrás parar y no habrá vuelta atrás. O sea, a mí me dijeron hace un tiempo, José, has tenido mucha suerte. Tu recuperación ha sido muy lenta. Otro brote psicótico y no lo cuentas. Wow. Entonces, hice todo el esfuerzo que pude de mi parte. Viví muchas cosas, como he dicho, un amor, viví con un conocido que se suicidó, amistades, conservo amistades de allí. Y me llevo el aprendizaje más grande de mi vida, de darme una última oportunidad. O sea, yo para mí soy el resultado de darme la última oportunidad. Y a veces esa oportunidad, por muy última que creas que sea, es la que vale la pena. Porque sabes que no habrá otra, entonces lo das todo. Totalmente. Uy, se me erizan los pelitos. Bueno, súper intenso. Y bueno, para las personas que yo creo que es la mayoría que de pronto no hemos tenido la experiencia de estar en un centro psiquiátrico, ¿cómo es una rutina? O sea, ¿se levantan a cierta hora? ¿Tienen deporte o actividades? Yo no sé, o ¿qué hacen? Cuéntame, cuéntanos. Bueno, te levantan a las 7 de la mañana. Ajá. Imagínate levantarte a las 7 para una persona que toma una cantidad de farmacología como para parar un caballo. Es un poco putada, pero está bien. Te levantan a las 7 y sales a fumar. A menos en aquel entonces. Desayunas y vuelves a salir a fumar. Vuelven, están un rato dentro y tal, salen a fumar. Entran, comemos, salimos a fumar. Y luego después de comer, estamos un rato por allí, nos abren. En mi caso fue en verano. Y estamos allí y hacemos deporte o nos hacen terapia ocupacional o algo así como para entretenernos. O hacemos actividades, manualidades, y eso es más por la tarde, más por la mañana es más, ta, 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 ta. Y luego también depende del día, te vienen a ver familiares. Y yo recuerdo cuando venían a verme mis familiares, eso era como, o sea, no te das cuenta de la importancia de la familia hasta que ingresas. Mm. ¿Lo dices por el valor que le dabas a esas visitas o por qué exactamente? Porque, es decir, yo el cómo me sentía allí, había días en los que me sentía solo. O sea, aprendí en cierta manera a que es necesario estar solo para cambiar, para cuestionarse las cosas. O sea, yo allí leí y escribí muchísimo. O sea, me escribí como 3 libretas en los 2 meses o 4 meses que estuve allí. Y la mitad de mi obra actualmente, de mi obra que lanzaré dentro de un tiempo, es mi experiencia en el psiquiátrico. O sea, no mi experiencia vital,
sino mi experiencia vital interna, lo que sentí allí dentro y lo que repercutió en mi enfermedad. Bueno, José, yo tenía la idea de que un centro psiquiátrico era como heavy, es difícil. El contexto, la experiencia, inclusive en mis prácticas como psicóloga, bueno, no en prácticas, sino en visitas que hice a centros psiquiátricos hace, bueno, muchos años, no fueron visitas fáciles, es decir, yo sentía como esta sensación de que era un lugar donde se enfocaban más en tratar a las personas desde su diagnóstico, pero no en realmente conectarse con el ser humano que había ahí. ¿Tú tuviste una experiencia similar o crees que puede que sea más una idea cultural o que depende del contexto, del lugar? Cuéntanos un poquito de eso. Vale, yo tengo que decir que yo todo fui por lo público, no me dejé ningún duro en ningún euro a nivel de médicos ni nada, o sea, todo fue por lo público aquí en España. Y tengo que decir que esto es a la suerte, lo que te toque, te tocó. Y yo tuve muchísima suerte de todos los profesionales que tuve por el camino. Es decir, tuve una psiquiatra brutal que me atendió súper bien. Y luego en el hospital de día, que es el otro centro al que fui, pero ya dormía en casa, tuve un psiquiatra humanista. Wow. Entonces me hizo biblioterapia porque me conocía a mí y me ayudó a través de la lectura. Y me recomendó un autor, el cual es Eric Fromm. Entonces me recomendó un libro que se llama Y seréis como dioses. Yo me lo leí, no entendí nada, pero me ayudó muchísimo en el de acabar el libro. Pero respecto al psiquiátrico en sí mismo, es lo que te digo, tuve suerte con la psiquiatra que tuve. Sé que había otros que eran más clásicos, pero todos los profesionales que tuve, incluido mi psicólogo, hasta que se fue, de la pública, el de ambulatorio, he tenido muchísima suerte. Porque me han permitido abrirme en todo momento. Cuando han tenido que ser metódicos, han sido metódicos, pero no sé, me he sentido muy bien en ese sentido. Entonces, yo sé que hay gente que no tiene esa suerte, pero en mi caso, en mi experiencia, fue muy agradable. De hecho, la llamé al tiempo después para darle las gracias. Cuando ya estaba recuperado, cuando ya había hecho grandes cambios en mi vida, ¿no? Llamé al centro y conseguí contactar con ella. Entonces, ya te digo, para mí el psiquiátrico en ese momento fue difícil, porque fue difícil. O sea, vi a gente morir, vi a gente pincharse, vi a gente escaparse, vi a gente, o sea, gente que venía de la cárcel, pegarse, o sea, vi de todo. Pero a retrospectiva, años después, para mí fue una buena experiencia. Pero por un matiz, aprendí. Y si nos estuviera escuchando una persona que trabaja en un psiquiátrico o que se está formando como psiquiatra, ya tú desde tu perspectiva como paciente, ¿qué sientes que te aportó más dentro del trato de esas personas o porque te hicieron ver otra perspectiva de la vida? ¿Qué crees que aporta mucho al paciente para esa evolución? Esto se relaciona mucho con el tema de la identificación o no identificación con la enfermedad, que es la percepción del paciente, el efecto Pigmalión. Como tú percibas al paciente, así cambiará o no cambiará. Si lo percibes como un enfermo, será un enfermo toda su vida. Si lo percibes como alguien con cualidades distintas de entender la vida, pero si causas toda esa parte de dolor o toda esa parte que no funciona y la pones funcional, al final tendrás una persona, lo que yo llamaría, en mi caso, un artista. Entonces, yo, por ejemplo, cuando estoy mal, pues escribo, canto, recito. Es mi forma de entender la vida. Otro lo hará jugar a básquet, otro jugar a fútbol, otro lo que sea. Pero para mí, desde la perspectiva del psiquiatra, es entender una singularidad psicológica no, una efecto Pigmalión positivo de cara al paciente. Ujú. Y a partir de ahí, alimentar esa imagen que tú tienes de él con actuaciones que refuercen
el lado fuerte o sea, es decir, que refuercen el lado fuerte y que enaltezcan en el sentido de reparar o sanar todo aquello que al paciente le cuesta emanar por sí mismo. Uf, precioso, precioso. Y sabes que me siento muy identificada porque, bueno, yo soy terapeuta, pero también he estado del otro lado como paciente. Y hay algo que siendo paciente no me conectaba con esos procesos y es cuando el terapeuta se enfoca mucho en lo que, como en que tú hables o te enfoques en lo que está pasando mal en tu vida, porque eso hace que tu cerebro se enfoque más en eso y hablar de eso y hablar de eso, ¿cierto? En cambio, sí, sin negarlo, o sea, podemos hablar de lo que nos está pasando, ¿cierto? Y aceptarlo para poder trascenderlo, pero al mismo tiempo nos enfocamos en el potencial humano, y creo que es finalmente lo que tú nos estás transmitiendo, como con un diagnóstico o con una situación de vida no nos enfocamos en lo que está mal en el proceso, sino en el potencial humano que sigue existiendo, podemos trascenderlo y que el diagnóstico o la situación nos sirva para asimilarlo, aceptarlo, trascenderlo, más no para quedarnos ahí. Creo que ahí está la gran diferencia. Y la invitación, ¿cierto? A poder ver los colores, el arco iris, los matices dentro de la experiencia y no ver como el punto negro solamente en esa Exacto, situación. exacto. Y luego también si tuviera que dar un tip a las personas que están por un proceso parecido al que yo viví, esto lo aprendí de un psiquiatra y psicólogo que sobrevivió al Holocausto, que sigue vivo, que es el padre de la resiliencia en psicología, que es Boris Cyrulnik, que él mismo dice, escribe tu historia porque es una manera de darle sentido. O sea, narra tu historia para que tenga sentido y para que el dolor no sea sufrimiento. Y a partir de ahí poder tirar adelante. Gracias. Y bueno, para cerrar el tema del centro psiquiátrico, ve, mira, yo soy una mujer súper romántica y tú hablaste de que tuviste un amor en el psiquiátrico. ¿Cómo así? No te voy a preguntar a profundidad de la historia, lo que nos quieras compartir. ¿Cómo es eso de tener un amor en el psiquiátrico? A ver. Bueno, yo llegué, la vi y dije, hostia, o sea, literal, o sea, fue flechazo. Lo que pasa es que, claro, yo era un chico de 24 años en aquel momento, con la cabeza afeitada, porque me afeité la cabeza ese día, o sea, esto me afeité la cabeza sin barba, o sea, parecía más chiquito aún, así delgadito tal, y era una mujer de 1,80 m, y digo, y muy mujer, y digo, no se va a fijar en mí, pues, no sé se fijó en mí y fue bonito y bueno, hacíamos cartitas y eso. Listo. Bueno, vean, Lo en que al cualquier final, lugar pueden pasar cosas muy mágicas, o sea, definitivamente. lo que al final por ciertas circunstancias personales decidimos dejarlo ahí. Okay. Bueno, parte de tu historia de vida que seguramente recordarás y llevarás contigo y es parte del proceso. Parte del proceso. Qué bonito. Listo. Mm, cuéntanos entonces ahora, después de tu experiencia en ese centro psiquiátrico, de, bueno, ya de salir de allá, ¿hace cuántos años saliste de ese lugar? 4. Ok. Ahora, de aquí unas semanas, hará 4 años. ¿Cómo ha No, 5 años. sido ¿Cómo ha sido ese proceso posterior? ¿Cómo has vuelto a adaptarte ya como a la sociedad, a esa nueva identidad, a esa nueva versión de José que cada día igual vas evolucionando y transitando? ¿Ha sido esa vida posterior? Vale, tengo que decir que a pesar de haber sido fructífera y haber luchado mucho y demás, si no se atiende esa parte de ti que no eres tú, te Ujú. acaba comiendo. Sin entrar en detalles, yo he vivido situaciones y me he dejado llevar por mis impulsos de una manera que a día de hoy estoy afrontando según qué situaciones. Complicadas. Pero hay un matiz. El trabajo interno me ha permitido que toda esa complejidad, dificultad y demás, poderla sobrellevar y sin volver al psiquiátrico. Es decir, yo no quiero llegar aquí y decir, no, estoy súper bien, todo perfecto.
porque no es así. A día de hoy, quiero decir. Yo no digo que el día de mañana todo sea perfecto, pero a día de hoy es como que me he dado cuenta, o sea, otro aprendizaje que me llevo en estos últimos años, no todo es el psiquiátrico, también se aprende en la vida, es que si no atiendes esa parte de ti, que no eres tú, es lo que te he dicho antes, se come lo que eres tú. ¿A qué me refiero? Control de impulsos, hábitos, disciplina. He llegado a través de muchas cosas, pero también para entender mi diagnóstico hay que entender otro previo, que es el de las adicciones. Entonces, todo es positivo y he luchado mucho para estar aquí, pero también tengo que seguir luchando para arreglar esa pequeña parte como de emancipación del niño al hombre. Pero eso ya es otra parte que no es de enfermedad, pero que repercute en la enfermedad. Mm. Una frase que me dijo una trabajadora social me dijo, sé responsable de tu enfermedad. Y es una cosa que no me la tatúo porque no quiero, pero es para tatuársela. Entonces, a día de hoy, para especificar literalmente cómo llevo mi vida, bien, trabajando muchísimo para afrontar situaciones y problemas, disfrutando de la vida también, efectivamente, y también aprendiendo a convivir con eso con lo que convivo. Es decir, mando un mensaje de esperanza y de lucha, pero también de conciencia, de que un día estás bien, pero no por confiarte de que siempre estás bien vas a estar bien. Hay que te ponerle trabajo detrás. Entonces, mm, era un mensaje que tenía pensado dar en el sentido de que no quería como dar como una idea perfeccionista de mi vida a día de hoy. Está muy bien, estoy contento. O sea, estoy en la carrera, trabajo y me esfuerzo. Pero hay contextos y situaciones que por no atender eso que hasta que no lo acepté y entendí lo que he dicho antes, de no resignificarse con la enfermedad, me ha llevado a según qué contextos. Entonces, al final, mm, me siento orgulloso de lo que he vivido, pero una cosa que sí que tendría que decir es, si hubiera hecho más caso, yo ahora no estaría aquí. Lo mando como mensaje de no para la gente que lo ha vivido y que ya está en mi proceso de sanación, sino para la gente joven que vea este podcast. Es decir, si tienes 15 años o 16 o 20 y no has pasado por esto, haz caso a los que te quieren, quiérete mucho y no vivirás lo que yo viví. Mm, genial, gracias. En esos días, cuando no te sientes tan bien, ¿qué te ha sostenido? ¿Qué forma de pensar? ¿Qué hábito? ¿Qué es lo que te sostiene en los días que no son tan bonitos? La escritura del deporte. Escritura de Contar, deporte. contar mi experiencia en el folio me ha salvado. O sea, a día de hoy hay una canción en YouTube llamada Un amor del pasado, ¿vale? Que yo esa canción la hice a modo de promesa. Pero no por la canción en sí misma, sino por con quién la iba a grabar, ¿no? Yo me iba a quitar la vida con 15 años, un 20 de noviembre de 2011, y no lo hice, aparte por otras razones, por componer esa canción y por grabarla con quien la grabé. Wow. Y a día de hoy esa canción me ha permitido, años después, tengo 27, a tener contacto con ciertas personas para mí es un sueño, no gano nada, pero que puedo compartir mi experiencia musical con ellos. Y son gente que ha trabajado con artistas que yo admiro desde que soy chiquito. Ujú. Y gracias a esa promesa que le hice a ese productor en un concierto el día antes de querer suicidarme, estoy aquí. Wow.
definitivamente encontrar una actividad, ya sea a través del arte, el deporte, donde puedas entregar parte de lo que eres, de tu esencia, es fundamental para seguir estos procesos de reconexión con lo que realmente eres, ¿sí? Como que no solamente el diagnóstico, sino reconectar con lo que realmente eres. Para mí también ha sido fundamental la escritura. En otro instante, en otro podcast, les contaré también de lo que es Luis, de mi proceso, pero bueno, hoy realmente el propósito es escuchar a José y a su historia. Para que vayamos cerrando este super episodio de este podcast, eh, yo sé que hay una palabra muy importante para ti que ya nos hablaste un poquito de ella y es la palabra resiliencia. ¿Por qué José no habla tanto de palabras como paz, amor o libertad, que esa es mi palabra, sino de resiliencia? ¿Qué es lo que te conecta con esta palabra y qué crees que nos aporta la práctica de, de este estilo de vida resiliente en la vida cotidiana? Para mí, resiliencia, esa palabra vino a mí en unos folios que nos entregó una profesora en una asignatura donde había un fragmento que decía: Los patitos feos, la resiliencia, una infancia infeliz no determina la vida, de Boris Cyrulnik. O sea, para mí, resiliencia es Boris Cyrulnik. Yo he leído mucho acerca de resiliencia, he leído 3 o 4 libros, aunque tengo 8 de él, y para mí lo que representa es la fuerza, o sea, es el dolor resignificado. Es la reconstrucción del héroe, o sea, la reconstrucción de de la víctima convertida en héroe. Wow. Y para mí, resiliencia es el último intento en cada día de lucha. Es decir, a pesar de todo, a pesar de estar roto o rota por dentro, Uh -huh. seguir tirando adelante. Sé que ahora tienes un proyecto con la palabra resiliencia. ¿Nos quieres contar un poco ahora lo que te mueve, tu propósito ahora? Con el proyecto Resiliencia, que es Resiliencia y Mente, quiero que sea un proyecto de divulgación de la superación personal, aunque ahora mismo, en el concepto del proyecto como tal, el proyecto que tengo es uno con mi marca personal, que repercute en resiliencia, Uh -huh. pero luego tengo un proyecto que ya lo he comentado antes a nivel musical, que se llama un disco que lo publicaré dentro de un tiempo largo, que se llama El Camino del Silencio, Uh -huh. donde cuento toda mi historia en salud mental en diferentes partes de la canción. Tengo, de hecho, una canción, ya que sale la residencia y el título, que se llama Crónicas de un resiliente bipolar, donde los primeros versos dice: Yo mismo gesté una enfermedad que me hizo fuerte, en el abismo perdí la libertad que me hizo resiliente, debacles como rutinas enemigas ante mi existencia, estandartes tan arriba como heridas a mi esencia. Conozco el dolor, el horror y la miseria humana, estorbo sin amor, pero con el calor de la palabra. Como perro sin bozal, yo mismo fui mi propia presa, la carnaza a la que roer cuando la vida pesa. Intenso, precioso. Bueno, vamos a estar súper pendientes para escucharte. Por favor, danos ese honor. Qué rico. Bueno, José, para mí ha sido demasiado bonito, importante entrevistarte, compartir, saber que las historias pueden tener dos caras y que nosotros podemos elegir cuál cara compartimos de la historia, si solamente la gris o la otra que tiene todos los colores, ¿cierto? Realmente los complicados y los no tan complicados y saber que estás integrando todos los matices y colores de tu historia para avanzar y haciendo honor al nombre de este podcast, Sin Miedo a la Vida. Para ti, ¿qué significa estar sin miedo a la vida? ¿Qué significa eso para ti? Vivir diferente, vivir con el corazón abierto, sentirlo todo. O sea, de hecho, sí, hay una frase en un tema mío que decía, bueno, y eso que te has dicho, ¿no? De sentir la vida en toda su esencia. O sea, yo no quiero, no he querido, de hecho lo he pensado antes del podcast, no he querido dar una imagen idílica de mi vida porque no lo es. Pero eso no significa que sea perfecta en su imperfección.
La vida es perfecta igualmente y me ha llevado donde me ha llevado y me llevará a parajes bonitos, pero como la de todos. Entonces, quiero dar un punto de esperanza, de realidad y de conciencia. Entonces, para mí, el sin límites, la vida sin límites es como vivir con el corazón abierto y aunque algo te duela, transitarlo para no sufrir, pero sentirlo porque estás vivo. Y eso es lo importante. Bueno, algo que quieras compartir adicional, que quieras transmitir, igual siento que ya nos compartiste un montón, ya nos entregaste mucho valor, pero si hay algo más en tu corazón que hoy quiera ser transmitido, una palabra, un consejo, algo que nos quieras compartir. Tengo, ya no lo tengo, pero hay un trozo de un texto mío que hace honor a la palabra libertad. Y ya que esto la diré que la frase dice, la vida vista con los ojos de la autonomía es caminada por los pasos de la libertad. Y en eso creo que se resume en lo que yo creo, por así decirlo. Si no hubiera habido autonomía, no habría habido libertad. Mm, Interna y externa. ujú, ujú. Así es. Wow. Bueno, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? En Instagram como señor Villarino, o sea, sr.villarino. Ujú. En Resiliencia y Mente como Resiliencia y Mente. Y en YouTube como José Villarino o Señor Villarino. José, muchas gracias por estar acá, gracias a todos por escucharnos, por hacernos hoy compañía, no sé qué estaban haciendo, tomándose un tecito, un cafecito, o en la casa, o en el trabajo, o en el transporte público, no sé, pero gracias a todos por estar acá. Recuerden este podcast Sin Miedo a la Vida que se comparte con el propósito de que nos inspiremos, de que tomemos con amor, con riendas, con resiliencia nuestra vida. Y también por aquí abajito les dejo mis redes sociales. Yo soy Luisa y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Bye. Gracias.